Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Snack, temporada 2 de Snack. Y bienvenidos a esta mesa redonda. ¿Qué haces, Marian, Paul y Sole? ¿Todo ¿Cómo bien? va, chicos? ¿Cómo andan? Mesaza. Mesaza, como diría la señora, ¿no? La señora. La señora. Che, bueno, Qué qué lindo lindo verlos. Sí, Gracias qué lindo, por la qué lindo. invitación. Hemos ampliado la mesa con dos grandes invitados que tuvimos en la temporada 1 y bueno, y hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a jugar un poquito. Vamos a un poquito más de opinión, ¿eh? Esto no está Dale. armado, vamos a ir tirando preguntas, vamos a jugar. Paul está muy serio, vino con un look muy, Y bueno, muy serio. Sí, no la sí. meeting. Che, pero si te Dale, apostamos Paul, solo que acá. yo te he visto en cada situación. Vamos a, ¿Qué? no, vamos a ver Quiero si ver otro generamos. podcast. Vamos a ver si generamos el entorno adecuado para en algún momento del podcast decirle a Paul, sacate la camisa. Vamos para... está bien, todo el clickbait. El Y clickbait si está no bien. responde, Claro. prenda. Armá quilombo que Claro, funcione. Claro, todo Estamos serio. siguiendo el minuto a minuto acá. Exacto. Total. Sí. Metele con Muy algo bien. que genere impacto rápido y ahí arranca. Y ahí Dale seguimos que con va. todo. Dale que Sí, va. de una. Che, pará, Gas, antes de arrancar con las preguntas que tenemos ahí seteadas, ¿por qué no una breve presentación de quiénes somos? ¿Quiénes estamos acá en la mesa? ¿Qué dice Dale. nuestro amigo? Ahí volvimos con nuestro amigo Perplexity y le preguntamos, che, decime en una frase quién es cada uno de nosotros. Ok. Vamos a ver qué tiro. Dice, Dale. Mariano Valverde fue un destacado compositor guatemalteco, nacido el 20 de Mirá. noviembre de 1884, conocido por su emblemático vals Noche de Luna entre ruinas. Un Che, Te éxito. mantenés bien, interesante. Bien, Sole, María. te mantenés bien, Bien. Funciona Una mente bárbaro. artística oculta. Acertó todo. Todo. Le pegó en todo. Después dice, Ok. Pablo Fabris es un reconocido artista argentino, famoso por su trabajo en el ámbito de la música y la interpretación, destacándose en géneros como el rock y la música popular. Vamos, Paul. Pará. Bien. Quiero decir algo, vos bien lo sabés. ¿Qué? Yo era rockstar en los 90. Y los finales de los 90 y en los 2000, principios de los 2000. Pero esa ¿Cómo era? información no sé cómo la obtuvo. Yo no creo que esté hablando de mí. Debe estar zaraseando como zaraseó con Mariano. Pero quería tirar un dato random de mi pasado. Yo tenía el pelo largo, teñido de rubio, y me ha pasado en reuniones de empresas, que tengo una reunión y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, contame, ¿qué pasó? ¿Vos eras el cantante de...? No voy a dar el nombre de la banda. Sí, estaba re loco. O sea, y fue una situación como muy bizarra. Pará, ¿es Sí, de sí, verdad? sí. ¿Tiré el Sí, nombre? posta. ¿Cómo que no? No, se puede decir. Ah, No, o sea, no. querés Hay que preguntarle disociar a los Perplexity. personajes. Hay que disociar. No, porque vos ves esas fotos y decís, no puede ser el mismo. O sea, era una otra persona. Rockstar. Wow. Bien. Mirá qué Bueno, interesante. Sí. Igual Una nunca se mesa deja de muy ser rockstar. musical hasta ahora. ¿Cómo, Sí, Gastón? sí. Bueno, nunca se deja de ser rockstar. Yo creo que me pones en un escenario con un micrófono y haces un acorde y arrancamos. Sí. Yo Por creo que eso. eso está adentro. Vos lo sabés bien. Mirá. Vos lo sabés bien. Por eso, Mirá. en cualquier momento se viene la Qué banda. intriga. Sí. Después nos Sí, dice, para seguir dale. con esta mini presentación, De que aciertos, le viene ¿no? pegando bárbaro, le viene pegando bárbaro. Un éxito. Perplexity. Sí. Dice, Soledad Arregues es una talentosa escritora y poeta argentina cuya obra se caracteriza por su profunda exploración de temas sociales y emocionales. Mira, Mira, sí, Muy bien, lo Sole. mío son las letras. Así que estamos en el campo al menos. Está en zona. Che, Y ¿cuál lo fue tu emocional lo estoy querés- trabajando. Así que puede como ser. siempre? Como siempre, Siempre, estamos ahí. Che, Sole, ¿querés leer tu Complicado. último poema hoy a lo largo del capítulo? Después, cuando aparezca la beta rockstar de Pablo, yo les leeré algunos de mis trabajos. Ok. Qué fuerte. Bueno, y yo alguna de mis composiciones también, de Claro. 1800. Hacemos una Excelente. session. Claro. Snack sessions. Claro. ¿Y Gas qué dice de vos? Che, y bueno, después dice, Gastón Villameda es un destacado director de cine y productor argentino, Ajá. conocido por sus innovadoras propuestas cinematográficas que abordan diversas temáticas contemporáneas. Total, qué bien que le pegó, che. Bien, Sí. boludo. O sea, Muy Bien. 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 Qué artísticos. Sí, Vamos la al verdad, entorno. Había un lado tan No me acuerdo. artista de todo. Sí, no me Bueno, acuerdo cuál es la che, última es película la- que hice, pero
Tenés la versión artística de Perplexity, ¿no? ¿Qué onda, boludo? Sí, sí, Y no no sé, me parece está... cualquier cosa, está funcionando mal, fíjate si está Sí, no sé, refrescante. está bajo los efectos de los estupefacientes, Perplexity. Tremendo. Anda para atrás, ¿no? Si delegás ahora a la inteligencia artificial que te resuelva problemas y no sabes de lo que estás hablando, estás al horno, o sea, te tira cualquier Sí. cosa. El mundo que nos viene. Sí. Tengo una preguntita que va por ahí. Bueno, ¿están listos? ¿Están listos para Metele. arrancar? Súper. Ya. Pongan todos caras de serios, a ver. Cara de serios, así como. Va a ser re importante todo esto. Ahí voy, ¿eh? Vamos a la primera pregunta. ¿Tienen cierto orden inspiracional? Acá les pregunto, hable quien quiera, ¿eh? Si no tuvieras ningún tipo de limitación, ni tiempo, ni guita, miedo, nada, ¿en qué proyecto, sueño o experiencia te embarcarías y qué estás haciendo al respecto? ¿Quién va? Y yo que trabajaba en mi campo emocional. Dale, vos que saliste de terapia hace un rato, dale, contá. Tiene toda chocada en la Eh, terapia. Quedé así. Qué difícil. Pero creo que tendrá que ver con el descubrimiento, con viajar, con moverme. ¿Qué estoy haciendo al respecto? Es una buena pregunta, porque en realidad es como son esas cosas, me parece que cuando uno quiere, que dice, bueno, en otro momento, y nunca vas actuando en sí. Así, cada vez que tengo oportunidad, busco conocer un lugar nuevo, hablar con las personas del lugar, tener una nueva experiencia, de conocer de esa forma de vida. Pero no creo que sea compatible ese deseo con lo que el día a día me marca. Entiendo que yo lo marco, pero bueno, ahí está como la primera contradicción de la mesa, entre el deseo y lo que se hace. Yo Creo que tengo que volver a terapia. Yo voy a discrepar con vos, así, pegándole a la mesa. No, pero te digo en serio, yo pienso distinto. Pienso que yo construyo mi visión y mi futuro y mis oportunidades. No es que están afuera. Si yo sé lo que quiero, me conozco bien, estoy suficientemente convencido de lo que a mí me gusta, lo que a mí me hormiguea o me infla el pecho y que quiero meterme ahí, empiezo a identificar dónde están las oportunidades. También me encuentro en un momento muy particular donde me encuentro con el tablero con un montón de herramientas que antes no me pasaba o no lo reconocía. Y en referencia a la pregunta que están haciendo, para mí, seguiría viviendo como estoy viviendo ahora. O sea, estoy haciendo un montón de cosas y sigo como te estoy diciendo. O sea, no digo, ok, tengo esta idea, la quiero hacer, ¿cómo la puedo hacer para que sea rentable, monetizable? Y me apasiona vivir así. O sea, Pero pará, viví titero, muchos años de titero otra ahí. forma. Sí, Titero ahí. sí. Ningún tipo de limitación. Nada, o sea, nada te limita. Claro. ¿Haces lo mismo? Sí. ¿Lo mismo estás haciendo ahora? Sí, con menos dificultades, porque por ahí siempre tenés, a ver, si tenés plata y no tenés que pensar en el tema económico, requiere que seas eficiente en el uso de recursos, que esté de la otra forma, vas y decís, bueno, ¿qué quiero hacer esto? Bueno, ¿cuánto sale? Pum, y lo compro, ¿no? Digamos, o inyecto plata a lo que quiera desarrollar o lo que quiera hacer, pero creo que, o por lo menos trato y procuro trabajar mucho en mí mismo y en mi autoconocimiento como para ir a fondo y seguir esa pulsión, eso que me pica adentro. Es como que más grande me voy poniendo, me pasa que quiero vivir a fondo cada día y quiero ir, si el día de mañana me toca, che, ya está, se terminó, te vas a tocar el arpa, quiero haber dicho, viví a fondo cada día. O sea, es como mi premisa personal conmigo mismo, no es que estoy esperando que todo el mundo viva así, ni le voy a bajar esa línea a nadie. Pero me pasa un poco eso. Bien, He dicho. me gusta. ¿Gas? Ok. ¿Gas? Y yo mixé un poco, digo, yo creo que hay cosas de las que hacemos hoy que las seguiríamos haciendo, o que las seguiría haciendo, che, esto que estamos haciendo, sin lugar a dudas. Ahora, me tiró ahí un poco lo que dijo Sole de la parte de viajar y de girar. Digo, eso está bueno, lo de viajar, girar, más desde un punto de vista de conocer cultura distinta, cosas distintas. Pero yo ahí le metería el condimento de que le metería la parte de musical. Che, me gustaría viajar por todos lados, escuchar todo lo que pueda, de todos los lugares que pueda. O Sin sea, ahí lugar a dudas. en el Congo tocando, te gustaría estar ahí todo. Y no sé si tanto el Congo, pero a ver, me daría una vueltita, después elijo ¿Por si qué sigo, no? si Claro, paso un una lugar. semana o me quedo un mes. Claro. Pero, Ok. pero yo creo que todo es interesante.
¿Y vos, Marian? No, yo en este caso estoy muy alineado a lo que dijo Paul, porque a mí me pasa que laburé muchos años encima de terapia, muchos años encima de trabajar en mí, y sobre todo el 2024 fue un año recontra súper intenso en lo personal, y yo también estoy muy en línea con todo lo que, creo que la parte que más me responde de la pregunta es ¿qué estás haciendo al respecto? O sea, estoy haciendo todo al respecto, que después me decís, che, bueno, ¿y qué harías? Creo que haría todo muy parecido. Ojo, pueden cambiar los resultados. Hay siempre alguna cosita que falta. Decís, che, bueno, no, sí, estaría bueno, como dijo Paul, che, estás más tranquilo y si te querés comprar cualquier cosa la comprás, no lo tenés que pensar tanto. Puede ser que haya algo de eso, quizá la vida compartida, pero son elementos que no hacen a grandes cambios. O sea, yo siento que estoy en sintonía. O sea, cuando yo paro la pelota, estoy solo conmigo mismo, apoyo la cabeza en la almohada, digo, che, bueno, estoy en línea con lo que quiero. Por lo menos lo que quiero hoy. Ojo, después quizás se te alteran las ideas. Claro. Igual, pero ahí... Nada es permanente tampoco, o sea... Sí, Obvio, che, obvio. pero Sí, acá hablaba proyectos, sueños, claro, experiencia, eso, pero yo algo decís, que no yo estás estoy haciendo hoy, digo. conforme con mi vida, ¿eh? Che, A mí no me es gusta que- mi día a pero día, hago decís, lo que... venís, podés hacer lo mismo que estás haciendo hoy, te encanta, está fantástico, pero podés hacer algo distinto sin una limitación. Decir, bueno, ¿sabés que esta semanita dejo de hacer lo que estoy haciendo claro. o Bueno, sí, pero lo escuchame, mixeo por ahí te tomás y el jet puedo hacer privado cualquier y cosa? por ahí te tomás el jet privado y te vas a ver no sé qué, te vas un fin de semana, no sé si escucharon la chica esta que entrevistó Miguel Granados en La Cruda, Sí. que la No. piba Sí. es bueno, muy interesante, la piba dice, sí, te vas un fin de semana, no sé dónde, Te vas claro, a no sé eso dónde no- y lo puedo Sí, hacer. te vas claro. a París, te vas a Roma el fin de semana porque quiero ir a cenar a ese lugar que estaba riquísima la comida. Bueno, listo, está bien. Está bien, o sea, vos te Pero- compras el jet privado. Claro. Pero pará, ninguno tiene limitación, ¿viste? Bueno, y vas, qué sé yo. Pero son cosas, creo que otra vez los elementos que le agregaría a mi vida terminan siendo elementos materiales o superficiales. No siento que estén. Porque aparte, otra cosa Sí. que no sé si les pasa. Cuando se te empiezan a caer un par de fichas, también empezás a disfrutar más del camino, no solamente del resultado. Obvio. Claro, bueno, yo creo que se trata un poco también de eso. Mira, voy a citar a Nassim Taleb, que a mí también es algo que a mí me gustaría. Si pudiera tener tiempo con recursos ilimitados a nivel económico, me gustaría leer más tiempo leer. Ok. ¿Leer más? Eso está Sí, bueno. leer, aprender Bueno, más. Pará, esto te lo comparto, no sé si a mí me funcionó. Yo leo todas las noches antes de dormir, sea 1 minuto, 10, 20, lo que sea hasta que me duerma. Y a mí me funcionó, primero para dormir mejor y segundo para leer. Y he avanzado un montón a lo largo del año con lectura. Porque después a lo largo del día con el acelere es jodido hacerlo. Es jodido para- despacio. No, Sí, pero sí, obvio. bueno, pero ahí es, creo que cada Sí. uno, yo eso Yo por ejemplo, lo hace mismo, poco lo pero implementé. para evitar las Che, pantallas. Con la del desayuno. Claro. no, es buscar el momento. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo al mediodía. No estoy, Ok, no estoy almorzando y el tiempo que destinaba a almorzar lo estoy destinando a leer. Pará, Claro. agregá eso. No estoy almorzando, suena rarísimo. No, no tengo Estás plata. haciendo- No estás llego. Almorzar, haciendo- desayunar, claro. leyendo. No me alcanza la guita. No, porque yo sé que está haciendo una alimentación En el especial. recorte del video se va a Sí. escuchar Gastón no come, Sí, no sí, almuerza. sí. Gastón no come, no almuerza. Claro. No. Estoy haciendo huelga de hambre. Huelga de hambre. Claro. Ayuno intermitente recontra prolongado está haciendo Gasori Gas que te publique, pero bueno. No estoy de acuerdo está con bien, el está todo bien. intermitente. No estoy de acuerdo. Sí, sí. Che, pero- pará, Paul, lo hoy estoy- no estás de acuerdo con nada, viejo. No, dale. no, bueno, En acabo de- contra, voy a en contra, despertar. en Hoy se contra. despertó. No tengo ganas de Hoy vino el picante. El ayuno intermitente. Me parece que tenés que comer cada X cantidad de horas, o sea, para que tu organismo funcione bien. Ahora te cuentan que, bueno, creo que son modas, no sé, tal vez en Son- unos 10 años sí, van a estar... No, son Pará, recetas. son teorías, van cambiando. Pará, igual yo te puedo decir que lo banco a gas, a algunas personas le funciona, a otras personas no. Claro, también probar lo que funcione tu organismo, o el vegetarianismo, o el veganismo, o el ovo-vegetarianismo, o el frutio de, no sé. No. Ok. Nada, probalo. Si te funciona tu organismo, buenísimo. Pero yo creo que no. Sí. Estoy un poco, me parece estoy en contra de los dogmas. No. Tomo lo bueno Ok. y me sirve buenísimo, lo pruebo. Si no, chao, afuera. Bueno, pará, Yo como tengo todo. la segunda pregunta es para, creo que va un poquito en línea con esto, pero vamos a ver hasta cuánto se mojan, ¿eh? Bueno. Marketing con propósito.
¿Sí? Sí. Todos estamos en el palo de la comunicación, Sí, 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 marketing, ¿sí? Sí, sí, Las marcas hablan de propósito, pero sí. ¿pueden conectar de verdad con sus audiencias o es una pose? Ejemplo. Eh, Me parece que es un pensamiento de la época, el propósito. Tenés que encontrar tu propósito. Creo que está buenísimo que encuentres tu propósito, que puede cambiar, pero creo que muchas corporaciones, muchas empresas abrazan estas ideas del momento de la época porque es lo que, bueno, se usa esto, hay que hacer esto, y te das cuenta en la cultura de la organización porque es como un requisito, bueno, como comuniquemos que lo estamos haciendo. Es como el checklist, ¿entendés? O lo mismo el tema del género. Perdón, vamos a hablar de hipocresías, ¿no? Pero yo quiero hablar de hipocresías. El tema de, Dale, usemos el pero tema dale, de, dale, el género, dale. larga, no te contengas, Paul. yo trabajo en una corporación, así que puedo hablar de lo que a mí me parezca. Me parece que esto de la cuestión que se está usando, para bien y para mal, de la cuestión de diversidad y género, es una moda. A ver, no me recorten eso. No es que sea una moda, es un discurso de la época que está calando hondo en la sociedad. Sol está preparada, Sol está... Sí, sí, prepará, te escucho. Pero lo que quiero decir con esto es que las empresas se suben a esto, comunican que lo están haciendo porque es lo políticamente correcto y después adentro, ¿me entendés? Es lo mismo, Pero es ¿entendés? como la No moda hay de lo verde, de lo ecológico. Bueno, lo vi en Puede Europa, haber alguna parte, en pero todos por lados en eso, digo, Europa, o puede haber sea, una parte que sea genuino. No creo que la mayoría de las está empresas bueno se que suban Sí, que yo se al coincido circo con ese. eso. Me Perdón, parece que hay algunas corporaciones que lo van a hacer con esta idea del pinkwashing, greenwashing o el washing que greenwashing, quieran. claro, sí, eh, y hay otras que sí lo toman como parte de su cultura organizacional. Y yo me he quedado un poco pensando en el desafío de, supongamos que somos una corporación que quiere hacerlo porque le interesa trabajar sobre esto, qué difícil es para las grandes corporaciones. Porque una cosa es, somos una organización chiquita, un emprendimiento, algo familiar, donde todos manejamos los mismos valores, la misma idea, ajustamos, y otra cosa pienso en una mega corporación donde no tenés ni idea de lo que está pasando en cada una de sus áreas, sucursales, áreas, sí, espacios. sí, sí. Entonces, ahí creo que por más que esté la buena intención, o sea, que no haya hipocresía en el medio, en eso estoy de acuerdo que en muchos casos lo hay, es muy complejo. O sea, realmente ahí la comunicación interna sería la estrella. Estamos muy alineados, me parece, todos en la mirada. Creo que también porque laburamos en esto. Yo hice el mismo proceso, al pensar en la pregunta, el mismo proceso que hicieron ustedes. Primero que es, uno parte de decir, hoy está de moda lo del propósito, ¿no? Pero también es incómodo pensar en el propósito individual, hablo. Primero hablo de la dificultad de pensar individual. Después hablo de la dificultad de compartir eso. Después hablo de la dificultad de transmitirlo, de hacerlo, de que y una corporación ni que hablar. Para mí, o sea, trabajando en esto hace muchos años, digo, 20 años metido en marketing y comercial y todo, es muy comercial, es una cuestión Claro. muy por encima, muy superficial. Y Es otra el cosa discurso que de me la puse a época. pensar, y los invito a pensar en esto, es ejemplos. Y a mí cuando estaba pensando en ejemplos se me ocurrió una sola marca que para mí se acerca un poco a esta cuestión de propósito. Una sola. ¿Cuál? Patagonia. Patagonia, la de ropa. Fue la única marca bueno, que sí. se me ocurrió. La única marca que se me ocurrió, perdón, y ahí pensé en una más Pero que el tipo vive así, o sea, el CEO vive así Sí, y es lo que él baja, sí, que es el sí, carácter, sí, lo sí, que sí, sí. baja y se contagia en toda la organización. Sí. Si vos en el CEO de la organización te dice el CEO, che, se está haciendo esto, bueno, vamos a decir a todo, bueno, al que corresponde, pero no está convencido, Sí. no se baja la organización. Y eso, Pero eso es va una más compañía allá de dueño convencimiento. Sí, Ahí sí hay algo que hay convencimiento, pero hay coherencia. Porque vos total. para ser compromiso tenés que ser Eso es coherente fundamental. de principio a fin. Y vos ves Patagonia es una marca que es coherente, o sea, y vos ves en todo es coherente. Y acá yo tengo varias prendas Patagonia y ves la calidad de los productos. Y hoy te compras ropa en cualquier lado y todo es una cagada. Y ahí te das cuenta que hasta en la calidad del producto está bien hecho, Pero ¿sabés está por qué es todo como... coherente? ¿Sabés por qué es coherente? Porque es una empresa de dueño.
y se hace lo que él baja, Es que- Puede ser. corta. Es Sí, que eso sí, se va a puede desdibujar ser. Puede ser. el día que el tipo no esté más y que Cambia la cambies la cultura. dirección. No, Tienes que por ahí Depende eso cómo manejar hagan, esa sí, cultura. Pero si vos Pero tenés, tenés un riesgo. un CEO que es una especie de presidente interino, que está unos años, después viene otro CEO, que quiere retener su trabajo y a ver, ¿qué No, se hace acá? o maximizar Calquémoslo. los resultados. Sí, o maximizar pero, los resultados para sí, bono, para Pero para eso lo que sea. hay Bueno. 70.000 ejemplos de eso, de compañías que tenían una mirada, una filosofía, un Y propósito, después, si queremos, y después fueron cambiando las autoridades, el CEO, el C-Level, se fueron fusionando y quedó en otra cosa. Digo, me parece que eso es más algo a nivel persona que se derrama en la compañía que algo Sí, propio de una es el compañía. carácter, Me es parece el carácter del que dueño, del tipo que la sí. fundó. Quiero decir dos cosas que me quedaron pendientes ahí que hablaban de Dale. dos cosas, tanto de propósito como de esto de la corporación y cómo si hay voluntad las cosas se pueden cambiar. ¿Sí? Yo leí muchos papers sobre el change management y el cambio en las corporaciones, cómo conducirlos, ¿no? Y bueno, hay un proceso, tenés que buscar digamos, a los socios estratégicos que estén en toda la infraestructura, en todas las jerarquías de la organización y que ellos sean los promotores, comunicarlo, hacer acciones. Obviamente no es de un día de la noche a la mañana, pero se puede hacer. Hay una gestión, hay un proceso, hay un lineamiento y hay método para hacerlo, digamos, ¿no? Eso por el lado. Y otra cosa que en referencia a esto del propósito, que vos decías, es difícil para las personas conocer su propósito, si vamos a hablar de las personas, ¿no? Y además es un camino bastante solitario, porque mucha gente no se pone a pensar en abstracto esto. Creo que nosotros lo hacemos porque tuvimos la posibilidad de estudiar carreras que nos permitieron pensar en abstracto, hacer esa gimnasia, generar redes neuronales en nuestra cabeza que de alguna manera nos lleva a pensar de una forma abstracta o en un framework o una forma de pensar distinta, o más académico, o más estructurada, más organizada, pero yo creo que el común de las personas les cuesta mucho sentarse y decir, ¿cuál es mi propósito? Creo que no, si sales un poco del claustro académico, te hablas con una persona de acción, por ejemplo. Ahí tengo un issue, A ver. ahí tengo un tema que creo que se está dando más, sobre todo en la generación nosotros, más 35, entrando en los 40, que la charla está más presente. Yo veo que está, porque hay mucho... Está pasando que la gente llega reventada y empiezan a surgir preguntas por todos lados. Y algo que para mí también ha cambiado, dos Hablas del cosas. Una burnout, por el sí. lado del propósito. Sí. Sí, pero la gente quemada en general, como entendiendo, che, bueno, ¿y qué pasa? La pandemia creo que ha dejado un Disparó. montón de preguntas en las personas. Sí, súper. Disparó no un lo montón de cerraría a cosas. los adultos, Sí, ¿eh? igual, Yo lo sí. veo mucho en los jóvenes, en los adolescentes y jóvenes. Yo no lo veo Adultos, tan, como por lo decís, menos no lo veo tanto en lo, bueno, todos estamos en el ámbito académico. Vos, Paul, no sé si estás dando clases, no, actualmente no. No. Pero digo, yo lo veo, ves un montón de incertidumbre, inquietudes en los chicos, pero yo no las veo con el mismo nivel de profundidad que las son veo en los distintas más grandes. preguntas. Son distintas distintos, preguntas, me es parece. distinto. Yo veo, si ves en los jóvenes un montón de angustias, un montón de cosas, pero yo creo que yo veo en la gente de nuestra edad, chicos, a ver, vamos a mojarnos un poco más. Estamos haciendo un podcast, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Digo, en algún punto estamos buscando algo, estamos buscando adrenalina, me parece que estamos en una búsqueda en esta edad y no sé si es lo que ha dejado la pandemia, es algo normal de la edad, no sé, yo no transité esta edad otra vez, no sé si alguno tiene... Generalmente no sucede, pasa Claro. una sola vez. No tengo con No qué se sabe. compararlo, pero digo, yo hablo con gente de nuestra edad y me parece que ahí surgen un montón de preguntas y ahí es donde aparece también el tema de, bueno, ¿por qué surge? ¿Por qué vende el propósito? O sea, bueno, vende porque hay una demanda, me parece, de que hay gente que está en búsqueda, ¿no? Yo en la empresa, a mí lo que me sigue pasando, que esto no sé si lo comparten o no, pero en los últimos años yo veo que el foco cada vez más está puesto en lo transaccional. Entonces se pierde de foco los otros elementos o pilares de los negocios y cada vez más. O sea, yo si algo vi ahora que estuve en Italia y vos ves, che, cuando este tipo hizo esto, estaba obsesionado con generar algo tremendo. Que trascendía lo lo transaccional. Totalmente. Pero a ver, Pero yo no sé si Cuando cada vas a vez un lugar más. A tomar un ¿eh? café o a comprar algo, ¿no hace la diferencia aquello que no es lo transaccional? El cómo te tratan, el cómo te miran, Totalmente. cómo está Experiencia. decorado el lugar, Totalmente. cómo te hacen La piripipi, experiencia. o sea,
Sí. Pero o sea, pará, está ojo, te la eso, peleo, bueno, no es lo te la mismo peleo, Ojo, Sole, te la A ver. Pero la peleo, pero experiencia toda la experiencia puede estar armada desde un punto de vista transaccional. No es Pero te la excluyente. peleo para bien, te la peleo para bien. Ahora, si tu objetivo y tu fin es que vos querés viajar para recorrerte el mundo y de repente ves que bajás la calidad y ganás más guita para recorrer el mundo, lo empezás a hacer. Que eso es lo que yo veo que pasa en los negocios hoy. Se resienten un montón de cosas que por ahí tenían valor en favor de generar guita porque todos quieren hacer otra cosa y porque se dan cuenta que la gente te compra igual. Hoy somos como consumidores, somos una mierda, chicos, porque vas a un lugar de mierda y vas y por ahí no te quejas y volvés a ir. La vara está baja En Argentina lo que sí. es. En Sí, Europa está bajísima. Yo me quejo de todo. Está se bajísima. hacen así. Pueden dar fe, Pero me escúchame, quejo pero de todo. te quejas y lo consumís igual. Ayer hablamos de que era hay un local Sí, ahí de Puerto Madero. Bueno, viste Sí, como. me quejé Y lo igual, haces pero era igual. como, No, hay otra cosa. Claro. mi dinero no vale, era como para decir. Bueno. Claro. Se extraña, para mí se extrañan esas cosas donde está, como dijimos antes, el tipo, el fundador, que realmente quiere hacer las cosas bien, ¿viste? Para mí se Bueno, extraña. pero igual yo creo que, no sé si es algo tan de la época, me parece que también hay una cuestión ahí de desarrollo, de vuelta, y me parece que es lo que vos dijiste, el fundador. Bueno, por ahí el que arranca algo y le pone su impronta, su visión, bueno, le da esa cosa No, es así. más Es de así. propósito. Ahora, Sí, cuando sí. eso creció, evolucionó, entraron otras personas, entraron otras miradas, entraron otros intereses, ahí es donde se empieza a desdibujar. Y para mí es, te diría, hasta en algún punto natural. No digo que me guste o que no me guste, pero es como que Es algo más que difícil. empezó puro se empieza a diluir. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar otras cosas ahí en el medio. Y es lógico que se empiece a diluir. Ahora, con esa misma lógica, bueno, probablemente tendría que venir algo atrás, ¿no? Con ese mismo espíritu y volver a arrancar. Lo que pasa es que por ahí hoy vemos megacorpos, ¿no? Medio monopolizando ciertas cuestiones, digamos, mucha cadena, mucha franquicia, que por ahí antes no había tanto, y por ahí da esa sensación de que todo está más choto. ¿no? Pará, bueno, pero está todo, vos fíjate, todo tiene que ver con todo, también tiene que ver con la velocidad de las cosas, ¿no? En Sí. fin, para responder esta pregunta y pasar a la siguiente. ¿Es posible el marketing con propósito y conectar con los clientes y todo o no es posible? Si sos Se nos consistente fue con Sole. vos mismo, sí. Se ofendió solo y se fue. ¿Se calentó? Dijo, Sí, váyanse a Así, la así mierda. no se puede. A mí, lo único que me quedó claro de esta pregunta es que Sí. vos, Marian, tenés canje con Patagonia, pues le tiraste. Total, ¿viste? Tiraste un Sí. Le centro. tiraste tenés canje, te viste Patagonia, Sole. tenés descuento. Se me Sole. cerraron la Sole. puerta, chicos, ¿qué pasó? No te ofendas, no te Me Te ofendas, censuraron. no te bajamos, vayas. boluda. Para mí te Cancelación. Está Cancelación. cancelado. Me censuraron. No nos gustó lo que dijiste. Totalmente. Es así, No, apretamos no sé el qué pasó. botón y... Y chau, me echaron y dije, bueno, pará, yo volví a entrar. Acá. Dije, ¿qué onda? Mi dinero Pará, no vale, o sea, de pongámoslo un nuevo. poquito. Sole, un poquito blanco-negro. ¿Para vos es posible esto de conectar con las audiencias y el marketing con propósito? ¿Sí o no? Ay, se Bueno. corta. Se Tengo re- mala Ahora se conexión. quedó dura. ¿Qué cosa? Se fue, No puede ser. se fue eso. Te No Olvidate, escuché. no perdí. pasa nada. Bueno, esto es así, es todo en Es vivo. así, obvio. Es el vivo, chicos, Que estiren, para vos, estiren. como El vivo. para reducir. Ahí los escucho. Dale. Las empresas pueden conectar en verdad, las empresas pueden conectar de verdad con sus clientes. Para vos, ¿estás más inclinado hacia el sí o hacia el no? Y sí, yo creo que pueden. El tema es cuánto compromiso tienen en hacerlo o sea, si no, no estudiaría comunicación y diría que no creo en nada. Yo creo que sí se puede, más me tiro que lo pueden hacer las organizaciones más pequeñas que tienen como más dominio en las distintas áreas y pueden trabajar mucho mejor en la bajada del mensaje. En las corporaciones lo veo muy difícil, pero bueno, no lo creo imposible. Y hay trabajos, digamos, que han hecho muy buen estrategias de marketing para generar esta conexión con sus audiencias. En el momento que tenemos gente que se tatúa productos, digo, qué mejor de cómo ha llegado la Pará. conexión hay emocional gente con para un todo. producto. Claro. ¿Qué? Hay gente para O todo. sea, te tiene que haber cruzado en algún punto, digo, el jingle de marcas que se lo saben los nenitos de escuchar y que lo repiten como un coro vamos en el auto
cantando, o sea, hay un montón de cuestiones Es un del posicionamiento. storytelling Sí, de un las buen marcas posicionamiento. que influye y que genera una conexión emocional, ¿entendés? Pero bueno, Yo no sé de después qué de están nuevo, si lo hablando. hacen con propósito, ahí te diría, no, el propósito es ahí lo vender, tenés que a lo Gas. acuerdes y digas, voy a comprar eso. Gastón Pero está bueno, soy marcado. un optimista. Gastón le pusieron Completamente la de marca acuerdo. así. Sí. Totalmente de el acuerdo. sello. Sí, por ¿Ves? supuesto. Claro. La Bueno, lectura. yo personalmente me inclino más a que es una cuestión de época y es una cuestión más postural, más de postureo que de realidad. Sí. Yo veo Total. cierta contradicción entre cuando los objetivos organizacionales están muy marcados en que tienen que ser objetivos financieros, es más difícil buscar conexiones Súper. reales. Conozco Y cuando vos bastante. cuando te metes en la estrategia y en la mesa de directorio de cualquier empresa, generalmente, y no se habla de generar conexiones profundas. No, pero aparte, el CFO de la compañía no va a tener entre sus objetivos generar empatía con su público Claro. target. Digo, Y entonces, por más ya que está. sea bárbaro para adelante y por más que sea... Sí, pero Hermoso. tenés que Sí. generar. Give Tenés me que the generar. money. Pero tenés que generar de alguna manera, como decía Sole, el tema de una conexión emocional con la marca tan fuerte que sea, no sé, un producto. O sea, es como Apple. O sea, la Total, gente un que estilo sigue con de vida. Apple es como, es ese universo, esa experiencia única. Y yo creo que Steve Jobs la entendía bien y eso es un poco la Steve herencia de Jobs, él. estoy Steve completamente de Jobs, acuerdo. estoy de Steve acuerdo, Jobs pero seguro. Pero Ahora, se plasmó hoy su Apple, cultura. Sí, ahora es una experiencia ¿dónde? bastante. Yo puedo criticar porque la verdad que justo me compré la vez pasada el 15 o el 16, no me acuerdo cuál es. Voto, totalmente de acuerdo. Me vino la caja y te quieren. O sea, no venía el cable, no sé qué historia. ¿Dónde está el cable? Ah, no, lo tenés que comprar aparte. No, porque cuidamos el medio ambiente. Dale. A mí no. Olvídate. No, a Che, mí pero no. aparte, ¿Me lo pará, querés vender no, aparte? pará. No me hagas hace una 5 cosa de años el teléfono categoría, de cuarta valía. categoría. Me Pero estás cobrando hace, una hace, fortuna el teléfono. Dale. 1000 ahora vale, ¿cuánto vale? Una gamba pero y por media. eso, ¿Cuánto hace sale? 5 años valía $1000, ahora vale 1500 el mismo teléfono. Sí, sí. Entonces Digo, es como que digo, cero dale. propósito. Me parece que ahí está, Propósito, Steve clean ya caja. no está, sí, por eso. Nos deja en línea lo que justo que sacaste, lo de Apple. Gas, ¿querés completar algo de la pregunta o vamos a la siguiente? Estamos Bueno, todos de nos acuerdo. deja en línea porque vamos a pasar a un personaje de nuestra Qué época. lindo. Elon Elon Musk, Ok. Musk. Sí. sí. ¿A favor o en contra? ¿Genio o villano? ¿Quién va? Arranca Gas, Genio, genio. dale. No, me encanta. Me parece que es como la prueba viviente de que lo que quieras hacer, lo podés hacer. O sea, es como el ejemplo perfecto. Che, a fondo, no importa. Después podés decir, che, bueno, ¿a qué costo? Bueno, no sé. Pero el tipo está. Después vemos, pero está rompiendo un montón de paradigmas vinculados a la tecnología que hace unos años eran inimaginables, me parece. Adhiero Yeah. totalmente. También es un hermoso storytelling, todo lo que él hace y cuenta y lo que Sí. se cuenta de él. Es una maquinaria, pero sí, estoy de acuerdo también. Me parece que con sus polémicas, con sus defectos y virtudes, el tipo la verdad que empuja. Es épico el discurso, ¿no? Pero como que en cierta forma demuestra el individuo avanzando, llevando adelante a la humanidad con un Sí. montón de quimeras que la verdad que me parece que es fantástico. Después debatamos, no sé, debatamos lo chico porque la verdad que hay un montón de cosas que la verdad esa no te la cuentan. Por ejemplo, no sé, cuidemos la energía limpia, lo que sea, y después hay todo un lado B ahí que la verdad que no está bueno, pero creo que me gusta esto de lo mismo, esta mística del hombre que. Bueno, yo soy medio fanático de Ayn Rand, no sé si la han leído o qué, pero Sí, bueno, pero es es como un poco perfecto. el hombre, el ego mueve la humanidad, el individualismo sobre el colectivismo, o sea, hay como toda Sí. una polémica. Pero creo que empuja los límites para más me parece bien, todo eso trae progreso, también el progreso trae problemas, Sí. ¿no? O sea, eso también Pero hay que reconocerlo, sí. pero Sí, bueno, sí, pero che, es propósito. ¿Cuál es?
che, voy a ir a Marte. Decís, dale, estás loco. Bueno, pará, ¿qué tengo que hacer? Para, Y vos estás- cuando empieza, va pasando el tiempo y te va mostrando que, che, de verdad, no estaba Claro. jodiendo, No, ¿viste? está No estaba jodiendo. No estaba No, jodiendo. claro. O sea, Sí, después sí, vos podés sí. decir por qué querés llegar, no importa. Pero, che, el objetivo está allá y era un objetivo que veíamos. Y decís, está un poco más Me cerca que interesa, antes. la veo Sole a está Sole, callada, Sole, está me preparando interesa municiones. mucho saber tu opinión. Yo creo que estoy como el género juvenil, enemy to lovers y esas cosas de cómo cambia la historia, el plot twist de los vínculos entre los personajes. Yo estaría en una novela así con Elon. ¿Por qué? Coincido con ustedes en esta faceta de mostrar que todo es posible, incluso agarrar un cohete así, ¿no? O sea, lo que se propuso lo hizo y tiene una mirada de futuro, de innovación, de progreso. O sea, él todo el tiempo va construyendo estas empresas que empiezan siendo nada y después son lo último de lo último y el éxito del momento. Pero también me pasa que es como quién es el hombre detrás de todos estos proyectos, ¿no? Y cuando de repente empieza, incluso con lo que hizo el proyecto, y yo voy a hablar acá de su rol en X, de lo que era la red Twitter a lo que él la convirtió en X, las políticas que ha desarrollado dentro de la plataforma, su intención que ha mostrado él como ultraconservador o dentro del espacio más de derecha que ha trabajado, es como, ahí ya me fui a la parte de enemies, ¿no? O sea, es cuando ya no me cierra, decir, bueno, ¿en qué momento toda esta postura de la innovación, el progreso, el trabajar, como dar todo hacia lo que se le ocurre, convive con otra parte más social, más humana, más... Entonces ahí como que me genera mucho ruido y sobre todo con la experiencia de X, que es como el espacio que quizás tengo más cerca de vinculación con un personaje Más así. conocidas. Sí. Bueno, pero Sí, es Pero súper, ahí- súper polémico. Antes de abrir debate, Pero- pero lo que dijo Sole da para abrir debate. Yo complemento con algo, estoy en línea un poco con lo que dijeron los tres. qué tibio. No, a mí me pasa, primero pongo una salvedad. Digo, este tipo de personajes a mí lo que me genera es, veo como muy difícil analizar porque tienen tanto brand encima. Claro. O porque un tipo que te mueve el mundo, llegar a conocer la verdad acerca de esa persona es muy lejano. Porque es un tipo que sale a hablar y te revoluciona todo. Entonces vos, Sí. ¿hasta dónde sabes qué parte es verdad, qué parte no? Yo me leí una biografía de él que está muy buena. Creo que era es un apellido sueco el que lo escribe, escribió las biografías de un montón de personajes interesantes. Está muy buena. Y hay mucha información del tipo. Y yo veo un sudafricano que bueno, está bien, venía de familia bien, se fue a Canadá, empezó a laburar, a vender, terminó en Silicon Valley. Bueno, una carrera que vos decís, bueno, carreras relativamente normales. Y después digo, che, esto, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo surge? ¿Cómo emerge? Me genera muchas dudas de ese lado para analizarlo. Después, por otro lado, también me transmite que es un tipo que no podés analizarlo en el corto plazo. Es como que nuestro cerebro No sabes la agenda que tiene. No entendés la agenda que Claro. tiene. Pero aparte tampoco entendés No, lo que pero- dice, porque por ahí el tipo te dice algo. Hoy que es lo que estamos viendo hoy con inteligencia artificial, el tipo lo dijo hace 5 años en una entrevista con Joe Rogan y todo, dijimos, no, ni bola. Y hoy vos lo pones hoy y decís, claro, este chabón ya estaba hace viendo 5 la- años. Sí. Y vos decís 5 Y lo años mismo pasó con los de todo hace satélites, 5 lo mismo años. con Y el los tipo ya autos lo que estaba se iban viendo a manejar antes. solos. Sí. Todo. Y No, vos no, decís, por eso- desde ese lugar, wow. Un Pará, y genio, agrego un elemento sí. más que me parece fundamental para analizar a lo que está pasando alrededor de Elon, que es, el tipo tiene trabajando con él a los mejores profesionales del mundo en todas las putas áreas del planeta. O sea, el equipo que tiene el chabón solamente es la cara visible de algo que es una monstruosidad de gente recontra talentosa y súper preparada.
Sí, pero es la lógica, pero de armar equipo, che, nadie Él hace es Sí, un y yo armador creo que de esa sí equipo. Y es en una gran realidad, Sí. che, el habilidad, armador de porque no es equipo solo es la el que... idea, Pero más allá de eso, no es solo la idea, es un digo, gran armador a de equipo. mí Exacto. lo que haga el tipo, Pará, ahí sí que Sole estás medio trabada. sí, se trabó Sole. A ver, lo que yo digo es, lo que haya detrás del Me tipo, destrabé. cómo sea, cómo lo que piense, lo que no sé qué, eh, medio que me tiene sin cuidado, digo, es como separar al artista de la obra. Che, por un lado voy a juzgar lo que dejó, el aporte de valor, y después por ahí el tipo es un sorete, es una cagada. Che, bueno, es otro tema, pero digo, me parece que hay que, como que Hay hay que algo de eso desatar también. eso. Sí, Hay sí, que comparto, desatar. comparto. Che, una cosa es el tipo, listo. El tipo, no sé, nunca voy a saber cómo es, porque todo lo que sabemos es una construcción, es un cuentito. Ahora, veamos el Pará, aporte de valor, lo que realmente hizo, y ahí... te agrego algo a lo que estás diciendo vos, que también adhiero, que es, el tipo hace tantas cosas que depende de dónde pongas el foco, le podés caer bien o mal. Obvio. Pero el tipo mueve, ¿entendés? Mueve Bueno, todas las estructuras. yo A iba mí me a decir parece eso. No impresionante. puedo Sí. hablar de Tesla, ni de SpaceX, ni de SpaceX. las otras cosas, pero de lo que es X y de lo que hace a OpenAI, ahí digo, bueno, ¿qué intereses hay detrás de esos proyectos, de esas empresas? Digo, ¿cuál es la ética que Lo vamos a saber en esos 20 años. proyectos? Si es que lo Bueno, sabemos. a mí hoy eso Y el me tipo está empieza en a lo hacer clave, todos los puntos ruido. claves. A El otro día mí me me dijeron parece que va a que agarrar con tal de, bueno, el un hacer, puesto y hagamos, con el equipo de ¿no? Trump. Como, Va a Sí, ser... sí, el puesto de Sturzenegger. sí, va a es tomar. el de Stuse. Es Claro, el va a ser lo mismo que Sturzenegger de Sturzenegger Trump. acá. Claro. Claro. Bueno, Sí. bueno, ahí también, viste, se mete, hay tantas cosas que se van mezclando. Bueno, no sabes. Bueno, no sé difícil, si es un estoy en línea o no. personaje, chicos, de nuestros tiempos. Sí, estás en línea. Vamos. ¿Escuchás? No porque- nos escuchas. Sí, sí, te Esa. escucho. Es un Vamos, personaje de nuestra historia. El personaje, ¿no? Uno de los grandes íconos de nuestra Sí, historia. hoy, sin lugar a Yo dudas. creo que lo vamos a seguir recordando el día que no esté, lo vamos a seguir recordando por todo lo que logró y por todo lo que ha vaticinado, qué sé Sí. yo. La verdad, es un poco también, es un personaje de la época que marca el pulso de la productividad, de cómo tenemos que vivir, de cómo debería ser el mindset y todo esto que estamos hablando, ¿no? Es el héroe de la época, ¿no? Digo, no es que sea mi héroe, digo, lo que digo es que el discurso de la época también, como pasaba antes que estábamos hablando, es un referente al cual siguen todos, o deberían seguir porque es el que está de alguna manera Es pionero del la mundo idea de en un montón de éxito. temas, como Jeff Bezos. Claro, la idea de éxito, todo, digamos, es el aspiracional social mundial. O sea, Jeff Bezos, me parece también como... Yo, ahí no sé si saben ustedes, yo que tengo muchas dudas, que la otra vez tenía una conversación parecida a este tema, es de qué estará pasando del otro lado del planeta, ¿no? De A ver. cuántos como él habrá, ¿no? En países como China que son más cerrados, o en países como... Lo que pasa sí, que, por fíjate ahí que hay- es sí. colectivista China, entonces no, Claro, el no China vas no a tener un importa. referente. Es Hay uno solo, colectivista, se llama China. claro, ¿entendés? Entonces tenés esa diferencia con el caso de China. Yo coincido Ok, con ustedes. ok. Lo Interesante. único que destaco y que digo, bueno, a mí esto es lo que me hace ruido, es cuál es la ética del diseño en todos los productos que él desarrolla, cuál Ese, es la como transparencia. Sí. Sí, a mí eso me preocupa mucho. Porque está todo bien, pero ¿qué pasa con todos los datos que estamos viendo? La información O que qué va saca a de esos pasar, qué va a pasar. satélites, a dónde van, cómo los va a utilizar, qué tipo hay de protección de datos? No me parece menor la política de no regulación que tiene la plataforma de X. Digo, todo lo que dijimos antes en cuanto a su capacidad de crear equipos, desarrollar proyectos, liderar procesos, estoy de acuerdo. Ahora, Pará, hay un Y montón de y cosas de su agrego, figura que es polémica.
me puedo Es meter. es un grandísimo, y si no el mejor vendedor. Ah, sí. Olvídate. El tipo Sí. te vende, o sea, cuando Ese vas no, a la pero- historia de pero- Tesla, pero- cuando pero- vas a la pero- historia de Tesla, Era Sí. igual. tremendo. No, y Tremendo. imagínate, esa lógica, sabiendo que el tipo postea una boludez en X y te movió el valor de todo. Sí, no, la acción de lo claro. que se te ocurra, El del caso cripto. era- O Sí, sea, sí, sí, sí. entonces, Te iba a decir algo que justo te iba a preguntar sobre. Con respecto a X, ¿estás de acuerdo con la libertad o debería cancelarlo? Vamos a picantearla. A Yo ver. no bueno, estoy de acuerdo pero con las políticas de regulación en las plataformas, pero sin duda lo que él hace aplica a un sistema, su algoritmo, donde se da gran preferencia o prevalencia a determinados contenidos por sobre otros. Y eso cualquiera que haya tenido Twitter y que mantenga la cuenta en X lo puede ver en sus propios timelines. Pará, O sea, pero ahí determinados pregunto algo, ¿no? actores y... pero ¿Twitter no lo había cancelado a Trump en su momento? Porque, digo, sería la contracara, ¿no? Yo no estoy, yo insisto de nuevo, yo no estoy a favor de ningún tipo de regulación, porque para mí las regulaciones tienden Claro. a socavar el principal derecho de expresión. Entonces, no estoy de Total. acuerdo tampoco con lo que hicieron en su momento de bajar o banear a determinadas cuentas. Lo que digo es que ese espacio donde todos se daban contra todos de última y era un griterío constante, hoy lo que se ve es que se privilegia o hay una moderación donde hay prevalencia de determinados discursos por sobre otros, y en aquellos donde uno podría decir se han realizado tareas de fact-checking, que no es menor, y esto daría para hablar mucho, largo y tendido sobre el último anuncio de es tu Meta área, con Sole. respecto a los proyectos de fact-checking. Ha dado entonces este tipo de discursos donde uno está y te aparece la publicidad, te aparece tal mensaje, o sea, él postea y no hay posibilidad de que no te lo muestre la plataforma. Mira, bueno, pero es su red, ok, pero se supone que todos tenemos la misma voz en este espacio. Como para decir algo, Pero o eso sea, hay una se supone. editorialización que hacen los algoritmos. Pero vos decís, Sole, se supone, porque digo, che, el tipo pagó 40.000 palos. Creo que había pagado X. Y Él que por pone la pagar regla. sí puede hacer lo que quiera. Bueno, pero entonces no digamos Pero que eso es un es como que yo me espacio compro un auto. libre Che, donde... yo me compro un auto y lo pinto del color que quiero. Después, Pará. ahí Yo- hay un tema, Sí. para mí, de responsabilidad del usuario. Es si vos, como individuo, querés participar de determinada plataforma, che, querés ir a bailar a Jet, tenés que aceptar la regla de Jet. Si no, no vayas a Jet, anda a otro lado. Sí, Pará, pero vos es fíjate lo que mismo. ella era para Ahí mayores agrego- de 18 años. Y estas ahí redes agrego hoy algo. no tienen una moderación de edad, y los discursos que se van para cualquier lado, y esto también te lo traigo con lo que sucede hoy con la presencia que tienen niños y adolescentes en las redes sociales y lo que saliendo de X, ¿no? Hablo de plataformas en general, que sí, no es sí. yo hago lo que quiero, porque esto está demostrado que su diseño adictivo, su diseño de llamar la atención, ha modificado la autoestima, actitudes, Sí, sí, sí. comportamiento de sus usuarios en términos de salud mental. Y esto ya se había comprobado incluso con Facebook, como hace 10 años, cuando habían hecho un primer estudio de comportamiento mostrándote tipo los comentarios buenos o comentarios malos y cómo te sentías al respecto. Entonces, Sole, es que, es un auto quédate y en lo ese quiero andar. punto. Quédate en ese punto, agrego algo acá. Acá tenemos posiciones filosóficas de fondo distintas, que también hace que este debate puede ser eterno. Yo, Sole, yo estoy mucho más alineado con vos en relación a las plataformas. Gas tiene otra mirada y ya la conozco porque hablamos mucho al respecto. Y hay algo de fondo, que él lo ve más como una cuestión privada, en el cual el que es el dueño pone sus condiciones, y nosotros lo vemos como algo más social, que pertenece a los usuarios. Bueno, es un negocio. es un debate que da... Bueno, por eso, pero para mí cuando algo toma que estoy con Sol en Tiene que eso, cuando algo monetizar. toma determinada trascendencia y es tan general y el 70% de la población Hay utiliza, claro, ahí es donde yo lo veo diferente. Lo que pasa es que ahí pero- yo lo que siento es que
hay responsabilidad de todos lados. Y yo creo que siempre se pone la responsabilidad del lado Yo no saco, de sí, bueno, este muchacho. ahí Decir, che, te pará, doy la mano. hay un digo, tema de regulación. Bueno, pero pará. Che, entran los pibes de 10, 12 años. Che, bueno, pará. Y no hay un adulto que está atrás de eso. Hoy es como que todo es culpa de afuera y nada es culpa de adentro. No, Y bueno, Claro. pará, vieron lo de Australia. Lo de Australia por algo es, chicos. Chao, Gracias. listo. Menores de Iba a 15 decir años. eso. Se Hubo acabó la joda. un baneo, Sí. pero bueno, ahí estuvo la política, el espacio, bueno, No. mejor dicho, el Estado intervinió con una Y bueno. normativa específica, ¿no? O sea, sí, no. Claro, Igual no. me Igual, parece pará, que quiero polemizar. Estoy de acuerdo con que los chicos no pueden usar las redes sociales que tienen un comportamiento altamente adictivo. Por el otro lado, estoy en desacuerdo en la regulación de la regulación. Eso creo que es responsabilidad de los padres. No yo podés empecé tirarle por un ahí, teléfono al dije, nene. no No. regulación. Pará, no es que Paul, lo de pero pará. Australia está bien. El tema Duplico es que la sean apuesta. responsables de hacer un diseño que es adictivo All y que in. ellos saben que No. no es ético, que hace mal. Yo duplico la apuesta. Si en Australia, con el nivel educativo que tienen, Sí. ponen una regulación para los padres, ¿qué nos queda a los países de la TAM, boludo? O sea, es Claro. tremendo. Pues yo digo, a veces uno tiene que intervenir porque en las pequeñas unidades sociales las cosas fallan. Lo que pasa es que ahí en la intervención, ¿quién toma la decisión? La toma el más fuerte. Sí, Y y bueno. pero estás en la misma. Y, No, pará, Bueno, ni siquiera creo que sea el más fuerte. Para mí, el más fuerte es la plataforma, olvídate. Está Me bien, pero parece que es un en tema ese territorio es el más multidimensional, fuerte. porque volviendo Sí. al tema de la responsabilidad del usuario, desde ya hay una carencia y una falta de la educación mediática, de cómo me muevo, de cómo estoy, que no tiene que ver con, che, a ver mi hijo o mi hija con quién está chateando, ¿no? Que es esto que decimos, bueno, el conocer las plataformas, cómo es el tema de los algoritmos, incluso uno mismo. Yo a veces me pongo a ver TikTok y cuando me doy cuenta ya pasó una hora. Digo, no puede ser, esto es Droga. peor que el Tremendo, azúcar. boludo. O sea, Sí. es una cosa que... Pará, déjeme que meto la siguiente pregunta porque está en línea. Mirá lo que dice Sí. la siguiente pregunta. Sí, da- ¿Cómo nuestros consumos tecnológicos afectan nuestro bienestar emocional? Sigamos. a pleno. O sea, chicos, el doom scrolling es una increíble. mierda, perdónenme, pero sí, yo estoy de acuerdo, es una Sí. mierda. O sea, Es algo, bueno, ahora, si estoy nosotros harto de adultos, la- que incluso trabajamos en el medio, o sea, que decimos, bueno, estamos, que sabemos que existen algoritmos y los intereses de las plataformas y el diseño, qué sé yo, somos en parte víctima de esto, ¿qué queda a Doña Rosa, al pibe adolescente que quiere conocer gente de las redes y a la chica que busca ser más linda a través también de ahí o de lo que fuese? Digo, es muy difícil, porque no se trata solo de que a ver, con los adolescentes también ahí tenemos que entender en el proceso también de construcción de su subjetividad en la que están. Uno que ya es grande, y esto que decíamos, te das cuenta y decís, qué boluda soy, estuve 1 hora viendo videos de gatitos. Chicos, 1 hora me pasó viendo videos de gatitos. No. Digo, bueno, está bien, este es mi momento como de... Pero es como tipo pérdida de dopamina. Claro, Sí, sí. total. Che, Ahora, pará. tenemos que trabajar en la Sonreí que te voy a sacar una foto. serotonina, no es todo dopamina. O sea, ¿cómo hacemos que eso de placer, que nos guste cada vez más, lo transformamos en una cuestión placentera de largo tiempo? No, que es es que no- lo no que te es. da de repente tomar unos mates con amigos. Pero es como la heroína, o sea, ¿cómo Pero hacemos la Bueno, heroína? pero es todo un trabajo, Claro. es todo un trabajo largarlo. Bueno, no hablábamos de lo Bueno. emocional, del trabajo que hay que hacer sobre uno. Y es muy difícil, porque si a uno, insisto, le No es cuesta consciente. dejar, ¿cómo haces con el resto? Haciendo una autorreferencia, yo dejé las redes por mucho tiempo. No, la única que usaba era LinkedIn, pero las otras redes las dejé durante varios años, creo que fueron 2 o 3 años. Y cuando volví con otra cabeza. Y me pude vincular de otra manera. Aún hoy hay días que, viste, acá en esta mesa creo que todos tenemos algún componente de ansiedad elevado. Pequeño. Entonces digo, aún así, teniendo la formación, entendiendo, estando detrás, trabajando en esto todo, a veces me pasa que estoy iterando, voy pasando por 3, 4 aplicaciones en 2 segundos y digo, me estoy acelerando al pedo. Digo, y voy con eso. ¿Qué le queda a los que no manejan nada de información? Información, claro. Sí. Sí. De que esto es un Es comportamiento tremendo. adictivo. Bueno, yo estudié Sí. mucho neurociencias y
y es un comportamiento adictivo que te genera dopamina, etcétera, y hay Y que que está trabajar. diseñado para que así Está sea. diseñado para Eso eso. es como, Sabía lo de China, ¿no? Sí, Que el sí. TikTok de China no es igual al TikTok del mundo. Que, digamos, Sí, está, ¿qué tiene? o sea, en China, Yo por quiero saber más. ejemplo, se busca que se sepa más contenido científico, etcétera, y acá Claro, olvidate. idiotizar. Igual, Los igual que el de gatitos. acá. Y Claro. claro, Los gatitos. los Pero, gatitos, las minas en claro. bola, chicos bailando, chicas bailando, no sé, todo como tonterías, o Y otra sea, Sí, cosa es más. que es la bomba atómica china. Lo que pasa es más Claro, sutil. es enemistar a los géneros, bajar la tasa de natalidad, ya está todo pensado, ¿entendés? O sea, nos vamos Sí, a sí. autodestruir. sí, Bueno, total. es que esto genera patrones, hay tendencias en cuanto a consumos, pero no solo eso. A mí me molesta cuando le caen, digamos, a los pibes de decir, no, porque los chicos están mucho tiempo en las redes sociales, como todos son los pibes, ¿viste? No son los Ahora, pibes. Están No, todos no, no, igual. bueno, pero hay Ahí está el como un No, tren. somos discurso, todos. viste, que siempre le caen a los pibes. Si Y estamos el decís, ¿sabes qué 70% de la feo? Es población, imagina que. cuando llegás a la oficina y todos están hablando de lo que pasó en Instagram o lo que fuese el último posteo, chicos, el último posteo de Wanda Icardi o la China Suárez. ¿Te perdiste algo de ese posteo? ¿Te perdiste la novela? Están todos hablando de eso y vos quedaste afuera. Me Entonces, encanta no me estar vengan con que afuera. el Sí, FOMO me es encanta. una cuestión de Ojo. ¿no? Igual, pará, te Ojo, agrego igual, algo pará, saber, a porque lo no que está podés- diciendo. Creo que los chicos son más inmunes que los grandes. Porque ya nacen con eso y nosotros, pues nosotros que vivimos en el mundo analógico, me parece que aún caemos más en la trampa que los chicos. ¿Qué decís? ¿Que Es pueden que dejar las para redes mí no son sociales? cosas nuevas. Yo No son cuando- cosas No, nuevas. Hablan algo no por ¿viste el dejar, que meme? son más ¿Qué meme? tolerantes, me Yo empiezo a parece. buscar. Pero digo, Empiezo a para mí buscar. hay una lógica, digo, nada de esto es nuevo, porque antes cuando, no sé, en lugar de mirar TikTok, miraban a Real o la novela de la noche o el no sé qué, era lo que se hablaba el otro No, día. Yo creo que es el totalmente problema diferente, que hay... no era adictivo, no tenía esto y Por- no estaba todo el pero- día con vos. Pará, O sea, No, esto pero de pará. estar todo el sé a tiempo dónde va, con no, vos, sí, El pará, tema- pero sé a dónde vagás. La miseria del tema- hombre termina siendo fundamental, básicamente. Sí, no, y aparte hay una cuestión. Antes, ahora lo que hay creo que es una cosa que es ilimitada, es 24/7, hay tanta cantidad de fuentes que Quiero decir es algo. inviable estar atrás de todo quiero eso. decir algo, dale, Paul. Que es Porque, la ¿cómo super haces? es como la, o sea, bueno, que yo estuve un poco en televisión y la verdad que veo un poco y estudié eso. Es la super televisión, super teledirigida, super instantánea, super automatizada, super que te da lo que vos comés, te da lo que vos, ¿te gusta esto? Toma. Sesgo de confirmación, y ahí, toma todo el tiempo lo que a vos te gusta, toma, quédate enroscado y enganchado. De hecho, se ha estudiado cómo funciona, digamos, la maquinita del casino, y así está Sí, desarrollado sí, que sí, entres sí. en ese Sí, estado ¿qué es de eso? flow, Es que es estés eso. enroscado No todo el termina tiempo en nunca. eso. En No ese- termina nunca. Y desactivar las notificaciones Scrolling. lo mismo. Está armado de una forma. A ver, No, pero yo creo que aunque es desactives las multicausal, ¿no? notificaciones. Digo, No, por eso, tenés pero digo, es algo te multicausal. estás perdiendo siempre. Tenemos muchas capas y creo que en todos lados pega, porque tenemos la parte del diseño, tenemos la parte de los usuarios, tenemos las miserias propias nuestras, chicos, porque recién dijimos, los que somos ansiosos tendemos a caer 10.000 veces más en estas trampas. Porque es como, es tu cuota, ¿viste? Y porque nos activan las zonas te sentís que estás del haciendo. cerebro, de sí, Sí. olvídate. Y después tenés también, digo, la educación, la formación, es multicausal. Lo que sí, ¿afecta el bienestar emocional o no? Recontra. Sí, Sí. súper. Sí, Recontra. gigante. Enorme. Yo creo que sí. Creo que hay que trabajar y hacer un ejercicio consciente de esto, de cómo lo manejamos y qué consumimos y qué vemos, y tratar de limitar, cuando vos te levantás a la mañana, no tocarlo al teléfono, no tocarlo a la noche, no sé, tratar de limitar la cantidad de veces Sí. que entres, porque es algo que Sí. yo Es trabajo una- con las sí. redes, Pará, con mis cuentas, y igual la verdad que en lo hago algún para funcionar. punto. Claro. Y es Sí, un, pero igual en es- algún punto yo estoy de acuerdo. Pero en algún punto es como decir, bueno, che, ¿sabes qué? Moderar el consumo de heroína, poner un ratito a la mañana. No, es lo bueno, mismo, no, Bueno, nada más ¿no seguro. que. existe la reducción de daños? ¿Cómo? Existe la reducción de daños en el Sí. mundo de los Sí, consumos que se vuelven sí. problemáticos. Bueno, también De hay todo. una reducción de daños en Sí. cuanto a estas tecnologías, que no, o sea, se vuelven tecnologías cognitivas en las cuales están modelando, y esto lo vamos a ver en, no sé, en 20 años, Las nuestra consecuencias. forma de ser, vivir y estar en este mundo. Digo, esto
seamos No, y vamos ahí, todo Ah, va a En 20 cambiar. años, chicos, nos volvemos a encontrar y vemos qué onda. 20 es bastante. Y ahí hablemos de salud mental. Otra, A ver quién quedó vivo. de otra vez nosotros. en línea. Sole, Oh, parece que Dios. sabes las preguntas, das pie a todo. Dale, excelente. Agreguemos a la Pero- línea de las redes IA, apocalipsis, salvación o algo pasajero. No va a ser pasajero, Ninguna. es totalmente... Ninguna. No, a ver, yo creo que va a ser una herramienta. Termina siendo una herramienta que en algún punto se va a ir automatizando, pero creo que a mí lo que más me preocupa es que todavía llegué a Argentina hace un mes y hablo con la gente y le digo, no, porque probaste ChatGPT. No. O sea, no me pasó una vez, me pasó de 10, me pasó 8. O sea, y yo digo, no sé, a ver, usalo. No te digo usalo para algo que vos sepas y mejorar, digamos, tu performance en lo que hagas. No lo usé sin saber, como le preguntaste hoy. A mí, Paul, Sí, lo hablamos con Gas, yo lo empecé a usar cuando estuve de viaje allá en Europa. Y a mí me empecé a meter y lo empecé a probar, iterar, lo programé, viste, hice un par de cosas un poquito más sofisticadas. A mí me rompió la cabeza. a mí me encanta. A mí, Yo lo honestamente, uso chicos, todos los no, no, días, pero y a mí entrenado me y- sorprendió, mirá, yo soy rosca, a mí me sorprendió el nivel de rosca que puede llegar y digo, esto es la Es una potencia bomba. que tiene esto. Sí, y está medio Es Lo que bobo pasa todavía. que. tremendo. Sí. Sí, O sí. sea, Lo que pasa que sí. requiere un laburo. O sea, está en potencia. Eso, Sí, para mí por eso, pero dije, primero wow, que boludo. Solo requiere voy un a laburo decir porque. Elon dijo recientemente, no sé si fue ayer o hoy por el cambio de hora en Estados Unidos, que la inteligencia artificial se acababa, ya no tenía más futuro, que ahora se venía el aprendizaje el autoaprendizaje, una cosa así. Ya que hablábamos de Elon, como para marcar su predicción, digo, habría que escucharlo. De esto ya quedó Autoaprendizaje claro que sabe. se el refiere a la autoaprendizaje. persona con la máquina. No, la misma. No, la como máquina el mismo generando sistema, conocimiento. claro, como que no necesitaba el entrenamiento, Alimentarse. sino que eran Ya no los datos neces- sintéticos. Claro, ya no necesita venían a insumos. generar. Sí, Entonces, sí. Sí. A mí me parece que, de Pero- nuevo, la inteligencia artificial no es algo de los últimos ni 5 ni 10 años. O sea, lleva décadas entre nosotros. Lo que pasa es que Sí, hoy sí, sí. comienza a No. popularizarse y sus servicios, sus formas de trabajar se han vuelto, digamos, como en ese sentido de la Súper caja sofisticado. mágica, ¿no? Que si, bueno, le pido Sí, algo, es que. sabe sí. y está como esta etapa de descubrimiento. Yo creo que es como toda tecnología, está en su hype, se irá acomodando, quedará entre nosotros y vendrán otras cosas que nos sorprenderán. Y qué bien, No, que porque ese- así yo creo tendremos que, a ver, temas para hablar en este podcast. sí. No, es que hoy se hizo, a ver, es algo que tiene muchas décadas encima de desarrollo. Yo creo que hoy el hype es porque apareció el lenguaje natural y entonces es como súper accesible probarlo para cualquiera. Che, no tenés que saber escribir código, es mandar un mensajito. Entonces, con esa lógica, bueno, se volvió muy masivo. Ahora, la realidad es que cuando vas a buscar aplicaciones y demás, no sé, hoy me pasa. Terminas cayendo en general en tecnologías anteriores. O sea, no es para todo. Para lo que está buenísimo. Pero, digo, hay un montón de cosas que hoy no necesariamente están vinculadas a la IA generativa, ¿no? Que es lo que está de moda. Y me parece eso, que está muy vinculado a que hoy es fácil interactuar con esa tecnología. No es que tenés que saber escribir código para poder vincularte. Para mí las personas, o sea, inquietas, curiosas y todo, tenemos una herramienta en las manos Es en las manos porque espectacular. lo tenés en el celular, es espectacular. Sí, Es sí. No, pero espectacular y Incluso te apa- diría, aparte- ni siquiera una herramienta, es un asistente. Porque no Sí. es que, bueno, Sí, sí, solo un haces asistente. una cosa. Sí, Es sí, un ¿no? cadete. total. Es el cadete. Es un cadete. Yo- exacto, ¿no? chicos, le das la yo me tarea, programé- pum, lo hace. Me programé dos. Uno que es un asistente personal que me ayuda a llevar la agenda diaria literal. Cuando abrís mucho el juego tenés 20.000 listados de cosas, me lleva Sí, la agenda claro. diaria y después tengo otro que me asesora sobre cuestiones más de comunicación o de laburo. Y me parece y después tenemos en Snack y en los otros, en NoSub, tenemos algunos que los estamos entrenando y Entrenando. me sí. parece Yo debo fantástico. decir que entrené Sí, uno sí. para que responda a mis correos.
y habla como yo. No puedo creer a veces. Y a veces dudo, Sí, ¿esto lo sí. escribí yo o fue la...? Y ya, fue como, sí. A mí Me la que costó, vieron lo Her, entrené bastante, porque además Vi- es tipo, bueno, soledad como y un rol, soledad como otro rol, soledad como tanto, porque en un mail o no es sea, que tengo si siempre la misma si te forma de hablar. escribo, no sé Claro. si sos vos o es tu Es asistente. el clon. Sí. Te- Claro. No, Vos en este fijate, momento no te sabemos puedes si es decirme. Sole. ¿Sos puedes vos, Sole? Es el bot. Ahora sí. Estamos hablando con el bot. Che, ¿vieron la película Her, la del 2014? Sí, Sí. obvio. Excelente. Ah. Bueno, para mí estamos en eso. Estamos en Ahora, eso. viste que Yo voy estamos en hablando a veces esa. con la mía, sí. Sí, Le voy vas preguntando, me charlando y enamoré, decís, pero le voy preguntando cosas. Che, por a ver qué te ahora, parece. por ahora. En cualquier momento, Sí, te yo juro. tengo el Google Nest, que es como la Alexa, digo, ¿no? Y yo le pido que me cuente chistes, porque vivo sola, entonces es como de repente sé hablar y le doy las buenas noches. Mira, es tremendo. hasta las manos. la otra vez surgió, Ah. la otra vez surgió orgánicamente. Y La ahora, nombré y acaba de activarse, o sea, ese nivel. Sole, la otra vez surgió orgánicamente. Voy a cambiar en vivo la pregunta que seguía, porque me parece que si no nos vamos a meter más rosca a lo mismo. Vamos a ir a cuestiones un poquito más, más personales. ¿Qué opinan, vos, Gas? En esta no vas a poder opinar mucho, pero bueno. ¿Qué opinan los que están solteros acá de las aplicaciones de citas? Que me gustan. No me gustan. Nada, malas experiencias y encima es como un catálogo de conocer gente random. No me gusta, no. Yo recién estoy incursionando, nunca, siempre fui muy vintage, vamos a decir, old Vieja school, escuela. el cara a cara, así, analógico, todo. La verdad que en un momento dije, bueno, qué sé yo, si todo el mundo, la verdad que de todo mi grupo, las últimas parejas, gente que se conoció, fue en línea y dije, y bueno, qué sé yo, probemos, veamos. La verdad que hasta ahora no le engancho, coincido con Paul, me siento incómoda, que es como tipo un catálogo de carne, ¿viste? Donde vas viendo. Es como hay una cosa de, bueno, en esto de después la conversación como que no se da, no se genera, no algo. Y yo, a mí la verdad, mucho la foto de lo que no me guío, o sea, yo me digo más como que me hables, a ver si surge, no surge, si me dan ganas de verte, de no verte. Entonces, necesitaría un par de meses como para poder darte una buena respuesta, porque estoy recién incursionando, soy una novata. Pero Sole, ahí tenés que entrenar otro bot. Con el Tinder y No, con pero ahí el tenés que Bumble. entrenar otro bot que te catalogue y que te tire Claro, los el resultados bot. que pueden ir. Eso estaría Meteo- genial. Te generas un par de asistentes para las Claro. apps, ¿viste? Dime cuál, Sí, mandame eso un estaría par. genial. Mandame los Claro. que macheaste, para mí. ¿Cuál El es solo top para 3, mí? el top 3. Claro. Ya terminaste en O esa, sea, si tuviese la posibilidad de pagar para que me haga como un remacheo o algo, lo reharía. Porque Tinder si hay algo que me necesitan... cansa del ver, Claro. ver, así. No, y encima que decís, y, viste, que te responden, no te responden, no sé qué. Bueno, ahí es como, Claro. no. Sigo en- creyendo en, uy, me encontré con alguien, uy, Sí, no total, sé, total. de Lo- la los vida, tres- de la los tres- calle. Lo que pasa es que voy Los siempre tres a la solteros misma. compartimos, sí. No, sí, termino A mí me yendo gusta- a la misma carnicería, al mismo recital, al mismo teatro, misma gente, mismo todo, y bueno, no hay mucho cambio, pero bueno, hay que iterar. Claro. No hay que perder la esperanza, Sí. ¿o no? No hay que perder la esperanza. Nunca, eso nunca, nunca. Ayer, Lo último que se escúchame, pierde, ¿no? ayer el Pilufo casi. Piluso, tratalo con respeto. Por ¿Por qué favor, Piluso? Piluso. ¿Cómo se llama así? Ah, Nos el cruzamos, muchacho. Era el nombre. nos cruzamos con Sí, Sol, nos un encontramos con Sol y artista había un callejero. artista callejero. Mirá, Un artista Sí, callejero. sí. Mirá. Le dejó un montón Sí. de plata a Sole. Bueno, No entiendo. me cautivó Explicame. su show. Ah, El show es un Ah, show ahí en la calle. No, real. No hay un entre real, líneas, es claro. ah, literal. pensé que era literal. el que salió con No, alguien no. de Tinder, no. Ok. No, todo real, todo bien real. Sí. No. Voy a tener que avanzar Bueno, en equipo, las vamos, nuevas, técnicas para contar la experiencia. No, es que, para mí Bien. hay que probar, porque no nos tenemos que quedar con la duda. Yo comparto lo que dicen los dos. A mí tampoco me gusta. Me parece algo como, otra vez, muy, muy artificial, pero hasta más artificial que la inteligencia artificial. No, Es una pero cosa. aparte, Y lo que decíamos tengo mal antes, historial. transaccional.
Pero aparte se siente la experiencia se siente muy lejana a lo humano, ¿viste? Sí. Paso a la siguiente y última pregunta. Y esta va un poquito más profunda para cerrar. Cuando enfrentás decisiones complejas y difíciles, ¿cuál es tu proceso para decidir? Uf. Qué interesante. Sí. Me parece, Vayamos a para- punto de dolor, dale, gas. Creo vamos, que dale. ahí la lógica de la complejidad, y por ahí para setear, digo, algo complejo no es algo difícil, sino es algo que nos excede, ¿no? Diría hasta en capacidad de... O a eso, de complejo para vos, ¿no? interpretarlo, Complejo ¿no? para Claro. vos, sí. Por eso, pero digo, che, a mí me excede, no es que es algo difícil o complicado, che, complicado, re complicado, pero ya hay una receta. Acá en lo complejo no hay receta. Creo que esa es un poco la lógica. Yo creo que lo que, Sí. o lo que me sale a mí es con las herramientas que tenés, intentar entender, intentar racionalizar qué es lo que está pasando y generar la mejor aproximación o las mejores aproximaciones. Sí, lo que creo que es clave cuando estamos con lo complejo es tenemos que tener claro que no vamos a tener certezas y tenés que convivir con la incertidumbre. Coincido total. Y me das Pará. pie a lo que yo iba a decir. Déjame que voy yo, que siempre respondieron ustedes primero, voy yo y me sumo a lo de gas. Voy a ser visceral absoluto. Yo aplico intuición, aplico razón, hablo con gente, como que agoto todas las posibilidades, tomo una decisión. Y generalmente cuando después lo pienso, digo el análisis, digo, yo creo que esto lo decidí desde el primer segundo. Me suele pasar eso, como que la decisión ya estaba tomada, lo que fui buscando fue validación. Eso es lo que siento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general creo que mi decisión es más intuitiva que otra cosa. Bueno, pero la intuición, ahí vamos a qué es la intuición. Sí. Estamos en un quilombo bárbaro, ¿no? No, bueno, la intuición, vamos a llamarlo como todo el backup que tenés, que fue lo que te Claro. estímulo después, lo que te lleva. Por eso. Pero yo siempre pienso, digo, che, soy mucho más emocional de lo que digo ser, por más que meta tablita, herramienta, viste, pros y contras, hable con 400 personas. Eso para mí. A ver ustedes, dale, Sole, Paul. Yo iba en la línea que decía Gas, que para mí complejidad es abrazar la incertidumbre. O sea, es eso de, no sé, o sea, es tan complejo o me mueve tanto la decisión que tengo que tomar que no sé para dónde puedo disparar. Y soy mucho de los pros y contras, mucho. O sea, esto que dijiste me sonreí porque dije es re yo, ¿no? Esto como, incluso hasta a veces visualizarlo, escribirlo, ¿no? O sea, como Sí, decir, sí, bueno, total, necesito ver, ¿entendés? Como qué Necesito pasa con bajarlo. esto, qué pasa lo otro, y el armado de escenarios. Soy, pero experta, ¿eh? Te armo películas. O sea, es como, sí, bueno, si tomo este camino, ¡fua! Escenario A, B, C, D. Y este, A, B, C, D, E, D, F, no sé, todas las letras habidas y por haber y cómo se mezclan. Lo cual uno dice, wow, lo que es la ansiedad, porque tanta carga mental que pienso todos los escenarios posibles y si se chocan y no se chocan y qué pasa. Yo me decía, Pará, bueno, esperá, incluso- tengo que elegir uno. Incluso escenarios que sabés que no van a suceder. Bueno, sí, claro, claro. pero los tenés Obvio. en cuenta igual, Sí, porque sí. es... bueno, no El de la, importa. el de la- el de la decisión de mierda que hago todo mal. ¿Qué pasaría? Total. Sí, sí. Paul. Y, A mí y me- ahí creo sí. que está la complejidad de nuevo. A mí me pasa, bueno, yo soy de muy analítico, me tomo mucho mi tiempo de analizar. Me estás agarrando en este momento particular de mi vida ¿Qué? donde... Estás anti-vos. O No, sea, no, es como que, como que, ¿cómo te puedo decir? Aplacé muchas decisiones mucho tiempo y el último año, 2024, tomé la decisión de dejar un trabajo recontrastable, gerente de banco, con una super carrera por delante y todo, y me estaba yendo bien, y me fui a vivir a Europa. Entonces, y fue todo un proceso de años, analizarlo, los escenarios, el escenario pesimista, el escenario optimista, que no pedir validación ni hablarlo tanto, sino un análisis mío propio de mucho tiempo, analizar las cosas desde 700.000 millones de ángulos, ¿no? Y cuando tomé la decisión, es un poco parecido a lo que vos decís, Mariano, o sea, sentía que tal vez adentro siempre supe que la decisión es eso. Hoy me pasa algo distinto, que es que habiendo dilatado tanto las decisiones, obviamente tuvo un camino que trajo cosas muy buenas, seguir y dilatar esa decisión, me dio de un montón de herramientas y todo,
también me pasa que hoy me conozco mucho más y yo ya siento algo adentro, reconozco mi cuerpo, reconozco las sensaciones, las emociones, la visión que tengo y voy. No, Le pragmático. das menos vuelta. No Sí, porque sí, ya me total. conozco más y yo Sí, ya sé, sí, digamos, lo que es hacer, yo ya sé lo que es no hacer lo que querés. O sea, tengo Claro. mucha experiencia en eso. Entonces, y yo sé todos los malestares que me trae eso. De hecho, o sea, viste que uno también muchas veces es víctima o se deja influenciar por el entorno, ¿no? Bueno, yo procuro ser caprichoso con mi visión. O sea, porque es cuanto las cosas me salen mejor y van como una flecha, y cuanto más me dejo sesgar mi visión por los comentarios o las opiniones o por lo que me conviene, más voy contramano de lo que me pasa. Y es un camino que va zigzagueando. Se me vino ahí algo, una publicación que había hecho ahí en la newsletter de reflexiones que se la di a los chicos, ¿no? Creo que se lo había dado a 3, 4 personas, me dieron una devolución y como que quise conformar a todos. Y era una cagada, ¿viste? Pues se terminó siendo re choto porque... Claro, lo estás aguando. Claro, boludo. Hay que, Sí, No se sí, puede. total. hay que ir al No hueso, se hay puede. que ir ahí. O sea, y bueno, yo siento que es incómodo, que me estoy metiendo en un quilombo, que lleno de incertidumbre. Pero sabés con Pero hay todo que tu ir. ser que es ahí, o sea, o es por allá. Después no sabés a dónde va a terminar eso, pero es por allá. No te queda otra que Ok. ese camino. Sí, pará. O sabés que es por allá o sabés que no es por acá. Bueno, total. Bueno, puede Pero ser, Que bueno, puede ser, ¿no? Que digo, por ahí oposición la a, certeza sí. que, claro, la certeza es que no es acá. Pero- Después vemos si Sí, es allá, sí, allá, sí. allá o cuesta, allá. Después vemos cuesta- dónde. Claro. Cuesta que la gente ¿A dónde tenga nos fe lleva? y haga así y dé el salto al vacío. O diga, bueno, me viene esa analogía, ¿la vieron Indiana Jones 3 y la tercera? Bueno, hay una parte que el tipo tiene que Sí. cruzar no sé qué cosa y le dice, tenés que tener fe no sé qué y Ya confiar que vas a cruzar el puente. Y el tipo hace así, no había nada. Y el tipo dice, bueno, qué sé yo. Y empieza a caminar sobre un puente invisible que estaba ahí. Bueno, es un poco esa convicción. Bueno, no sé, a algún lado me va a llevar, pero yo sé que es ahí, no es otro camino. Es muy doloroso no transitar el camino que sabés que tenés que hacer, aunque tenga un montón de incertidumbre. Y cuando estás ahí te das cuenta que decís, invito a todos a hacerlo. Es muy difícil, cuesta mucho y no hay muchos que lo hacen. Entonces, Pero hay que hacerlo. incluso cuesta con quién hablarlo, porque vos sos un loco, ¿me entendés? Pero te das cuenta en el camino que Está era el camino bien. que tenías que hacer. Está bien, hay que hacerlo. Gente, bueno, Bueno, llevamos Seamos casi locos. Interesante. una hora y 100%. 20 de podcast. Yo la pasé genial, no sé ustedes, pero o sea, nos fuimos de Yo tiempo, también. nos quedamos, está ¿Pero cuánto buenísimo. tiene Y que podría durar? estar 2 horas más. No, generalmente No, hacemos sí, una total. hora, No. pero seguimos. Lo que Y sea. nada, A ver. sí. A ver, las preguntas ya están. Si quieren agregar algo, yo desde ya, gracias, estuvo buenísimo, chicos, me la pasé bomba. Sole, Sí, Paul, sí. Gas, Genial. estuvo Gracias. re Impecable. divertido. ¿Quieren Gracias, agregar chicos. algo? ¿Qué les parecieron las preguntas? ¿Cómo se sintieron? Bien. Creo ¿Bien? que pasamos todo polémica, debate, emoción, reflexión, ¿no? Faltó la Como que política, fue Faltó la política. No, la Ey, política poquitito. ya- No, Lo pero dejamos para el ponelo, próximo. apareció. Lo dejamos para el vamos de a próximo. poco, Sí, vamos de a poco. apareció. Hablemos de política en la próxima, ahí sí se pica. Sí, Bueno, sí. podemos meter. La próxima hacemos un par de. Nos mojamos un poquito en política. Sí. Sí. Se vienen periodos que, bueno, vamos a ver qué pasa. Que ameritan. Sí. No voy a dar Exacto. opiniones porque Veremos. abrimos el programa y no terminamos. No, No, eso lo dejamos para el después. próximo. Lo dejamos Te Lo lo dejamos vengo para para el la próximo. próxima sesión. En el próximo, sí, snack. Che, Total. bueno, estamos abriendo la temporada 2 en equipo, o sea, buenísimo. Gracias, chicos, por estar. Y es el primer capítulo del año y de la temporada 2. Suscríbanse a los que están del otro Eso. lado. Sí, Base. suscríbanse. Y Botoncito, bueno, campanita. estamos iniciando un La rebranding. Estamos iniciando un rebranding, Manden todo. Sí, estamos cambiando la estética de Snack y todo, así que hay muchos cambios para la temporada 2 y van a seguir habiendo cambios. Sí. Muchas gracias, Sigan chicos. Gas, comunidad si de querés negocios agregar algo. también, que es mi Gracias. cuenta de Instagram. Mirá, está tirando el chivo. vamos! Eso Sí, fue ya lo que pasamos. estamos, comunidad Está de bien, negocios. está bien. Está bien, sigan Sí, comunidad de sí, negocios. sigan Pará, y comunidad de negocios. Sole, el tuyo que abriste en Snack. ¿Qué seguimos? Sol-Regues. En todas las cuentas. En todas las Ahí cuentas. está. Bueno, Lo mismo lo mío. bien. Igual. Está Comunidad de bien. negocios. Está bien. Esto es un Impecable. ecosistema que tiene que crecer.
Es así. Total. Así es. Muy bien. Así es. Así que bueno, Bueno. ahí anotamos la cosita de Hasta política la para la próxima. Arrancamos Próxima ahí. mesaza. Perdón, Sí. y los que están del otro lado, si quieren tirar tema para que hablemos desde acá, desde nuestro humilde Re, lugar, me copa. desde nuestro humilde lugar, me parece que está bueno. Pero sean picantes, no tibio. Picantes. Ah, Sí, 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 vamos a sí. fondo. Métanle, Ya métanle está. picante. Sí, a Porque fondo. si estamos de Muy acuerdo no bien. tiene gracia. Así es. Total. Muy bien. Bueno, Che, gente, Muchas Hasta la gracias a próxima, todos. entonces. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo snack. Nos hasta el vemos. próximo Chau, snack, amigo. chau. Chau, chau.